A ver, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a comenzar con el cursillo del día de hoy, ¿de acuerdo? A ver, pantalla, perfecto. A ver, chicos, ¿pueden ver los slides? A ver, ¿los pueden ver? Sí se ve, doctor. Ok, muchas gracias. Pues, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a comenzar con la mesa redonda del día de hoy, que básicamente es sobre trombosis venosa profunda, insuficiencia venosa profunda, una revisión del tema y algunas especificaciones de ese tipo de patología que la verdad es necesario que aprendan sobre todo la parte de la enfermedad trombólica venosa más que el CNP, porque bueno, eso lo ve más con los cardiovasculares, pero con la parte de cardiología tiene implicancia la enfermedad trombólica venosa porque uno de sus componentes, aparte de la trombosis venosa profunda, es la embolia pulmonar. Entonces, este paciente, que es un paciente típico, un paciente gañoso, que prácticamente viene al Hospital 2 de Mayo en 2019 con antecedentes ya de importancia que es hipertenso, que ya tiene varices, o sea, o insuficiencias venosas periféricas en tratamiento. A su vez, un paciente oncológico, un cáncer de próstata, que ha recibido tratamiento farmacológico y también quirúrgico, bueno, de pues no prácticamente nada más relevante, ¿no? Ingresa prácticamente con una enfermedad de 4 días, progresivo, insidioso, que se va a caracterizar básicamente por un aumento de volumen en el miembro inferior izquierdo y sobre todo en un solo miembro, ¿no? Entonces va a tener un edema, en este caso con esas características, examen físico prácticamente anodino, excepto la parte del aumento de volumen inferior, que lo vemos aquí, ¿no? Acá vemos prácticamente que este paciente tiene aumento de volumen a dicho nivel, con alteraciones en la piel, con hiperpigmentación, con úlceras en el que siguen el territorio del sistema venoso superficial, con bordes eritematosos, regulares, que en este caso no emiten ninguna secreción, y estamos prácticamente en un diagnóstico de una trombosis venosa profunda complicada, con úlcera varicosa, en este caso seca, ¿no? Entonces, el tema de hoy prácticamente va a ser desarrollar cómo se producen ese tipo de patologías y sobre todo las consecuencias que tienen con respecto al árbol cardiovascular. En el laboratorio prácticamente no hay nada relevante y bueno, en este caso un dímero 10 que se encuentra elevado, es un examen de elección inicial para poder comenzar el estudio de esas patologías, ¿no? Ahora, ¿por qué pido un hemograma? Porque el diagnóstico diferencial de un edema unilateral, flogótico, doloroso, en miembro inferior izquierdo, en cualquiera, ya sea inferior izquierdo o derecho, es la celulitis. La celulitis en este caso también tiene las mismas características, asociado también que pueden acompañarse de vesículas o ampollas, pero a tener un hemograma normal, o sea, no concluyente para un proceso infeccioso y un PCR prácticamente negativo y una procalcitonina negativa, prácticamente decimos que este aumento de volumen no es por causa infecciosa, sino por causa trombosis. Por lo tanto, el paciente lo que tiene es una trombosis más profunda y a su vez tiene un antecedente que es una insuficiencia venosa que puede predisponer a tener TDP a los pacientes y por eso vamos a repasar un poco la anatomía y algunos datos relevantes de este tipo de entidad, ¿no? Bueno, recordamos que en la anatomía que hay dos grandes sistemas venosos superficiales en el miembro inferior, el sistema safena interno y el safeno externo, ¿no? O safena mayor o safena menor, que aún a veces lo llamamos, ¿no? En la safena mayor, acuérdense, en la safena interna se pues, forma el arco venoso dorsal del tarso con la vena del hallux o dorsal del hallux, que sigue un trayecto, a nivel medial, pasa por la piel o el tejido celular subcutáneo del canal retromalular medial, sigue un trayecto ascendente, luego se va, bueno, va un trayecto ascendente, sigue un trayecto medial, pasa igualito por la parte superficial del conducto del tercer aductor, luego se va al muslo, ¿de acuerdo? Y al final desemboca en la estrella venosa escarpa que se ubica en el triángulo femoral, ¿no? Entonces, o triángulo escarpa. Entonces, eso es lo que prácticamente es el recorrido del sistema venoso superficial de la vena safena interna. En cambio, la vena safena menor o safena accesoria o safena externa, que se forma del arco venoso dorsal del tarso con la vena sabatiana del meñique y obviamente va a un territorio posterior y llega al rombo popliteo, donde acaba y se desemboca en la vena poplitea. Entonces, ustedes dirán, ¿qué importancia tiene saber eso? Ah, me olvidaba.
antes de que cuando bien nace esta vena safena externa, ojo, o safena menor, pasa por el canal recto malular lateral, ¿no? Y luego va a la parte posterior, por la región del sóleo, por la pared superficial, y luego acaba en el rombo pliteo en dicha vena, también con el mismo nombre. Por lo tanto, la utilidad de esto, ¿para qué nos sirve? El recorrido de la vena safena, tanto menor como mayor, en esos recorridos van a aparecer las úlceras varicosas, que esa va a ser la principal característica de estas patologías. Ahora, estas venas se van a también caracterizar porque van a tener válvulas. Acuérdate que las venas que recogen la sangre a nivel inferior tienen que luchar contra la gravedad, por lo tanto, para evitar el éxtasis o la acumulación a dicho nivel, el sistema venoso tiene que tener válvulas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con una insuficiencia venosa? Muy aparte de que ocurren alteraciones en la pared de los vasos que va a llevar al debilitamiento y lo mismo y la traslación del contenido, hay también una disfunción tanto en la parte muscular que va a ayudar a la parte de la mecánica para ayudar a que esta sangre no se estanque y las válvulas también van a estar afectadas, ¿no? Por lo tanto, una explicación fisiopatológica de por qué ocurren las varices es porque la pared se debilita, dos, porque el músculo no está fuerte, y tres, porque la válvula no funciona. Ahora, lo que caracteriza a las venas del miembro inferior es que casi la mayoría tiene válvulas, ¿ya? Y lo que tengo que tener en cuenta aquí es esto, ¿no? A su vez van a tener válvulas y venas perforantes o comunicantes que van a comunicar, van a la redundancia, el sistema superficial safeno con el sistema profundo, que básicamente vienen a ser las venas principales que van al lado de las arterias del mismo. Entonces, la importancia de este slide es que tienen que recordar que, ojo, esto que está acá puede ser pregunta, que las perforantes del miembro inferior en el muslo van a ser dos, la del grupo de DOT, que va a ser en el tercio superior, y la del grupo de Hunter, que van a ser en el tercio inferior. Y en la pierna tenemos el grupo de Boyd, que va a estar en la cara superior, perdón, en el tercio superior y la cara interna, el grupo de Sherman, que se ubica por debajo del grupo de Boyd, y el grupo de Coquelet, que va a estar prácticamente a 9, a 13 o a 18 centímetros alejados de la planta aérea. Por lo tanto, recordar eso, porque eso puede ser pregunta de examen, ¿de acuerdo? Y las venas ilíacas y la vena femoral van a tener una sola válvula y las venas femorales y las venas musculares, excepto las que están en el sistema del sóleo, no van a tener ninguna válvula. Obviamente van a haber alteraciones anatómicas que van a alterar el recorrido del vaso, pero eso no tiene mucha importancia. Pero va a tener en cuenta, porque cuando uno vea la ubicación no tan frecuente de una úlcera varicosa, pensar que ese paciente tiene una variante anatómica. Bueno, con respecto a la insuficiencia venosa, recordar que es la enfermedad venosa crónica más frecuente a nivel mundial, afecta casi el 90% de la población de mujeres, ¿de acuerdo? Los varones no son exentos a tener esta patología, pero igual en proporción varón y mujer más frecuentes son las mujeres, y afecta a la mayor población, o sea, es más frecuente en mayores de 50 años. Aunque esto ha cambiado mucho, pero igual la data hasta ahora muestra esa información. Ahora, importancia de tener insuficiencia venosa es que pueden desarrollar úlceras, y estas se desarrollan cuando la enfermedad preexistente ya lleva 10 a 15 años de enfermedad o hasta más, y tienen que recordar esto, que no existe relación alguna entre la intensidad y los síntomas que tenga el paciente con la gravedad del defecto de insuficiencia venosa. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque insuficiencia venosa es prácticamente un motivo y discapacidad en los países desarrollados y del primer mundo y también en Latinoamérica, sobre todo el registro colombiano muestra que a pesar que la prevalencia es alta, el número de casos que lleva a la incapacidad, ya sea por un dolor crónico, aumenta y eso lleva obviamente a múltiples días de descanso, de realización laboral, y eso también afecta también la economía y por lo tanto es importante recordar que esta enfermedad es un problema de salud pública. Y esta diapositiva, chicos, es pregunta examen, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los factores de riesgo para tener enfermedad venosa crónica van a ser prácticamente factores primarios o modificables y secundarios modificables, en los cuales vamos a entrar en las causas secundarias. Ojo, el número de embarazos te predispone a tener mayor prevalencia de insuficiencia venosa, uso de anticonceptivos también, y la terapia de reemplazo hormonal en algunos tipos de neoplasias o su efecto a algunos tipos de endocrinopatías, sobre todo de carácter del eje reproductivo. Ahora, algunos estilos de vida secundarios que pueden predisponer a
insuficiencia venosa, bueno, acá está un policía, obviamente no la profesión en sí, no te predispone a eso, sino la profesión es que te obligan a estar mucho tiempo en bipedestación, te pueden predisponer a insuficiencia venosa crónica, ¿de acuerdo? O sea, los cirujanos que operan 5, 6, 8, 10 horas a veces separados, igual los cardiólogos intervencionistas o los fisiólogos que están mucho tiempo parados, a la larga pueden tener eso. No quiere decir que lo van a tener, sino que tienen un riesgo a tenerlo, ¿no? Ahora, en segundo lugar, la obesidad es importante, de acuerdo al tabaquismo, porque causa daño endotelial, y el sedentarismo ocasiona, es uno de los factores de riesgo más importantes que pueden condicionar al paciente a tener ese defecto, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce esto? Estos factores predisponentes causan alteraciones hemodinámicas, se van a llevar a una disfunción valvular, un aumento en la sección de la pared y también llevan una inflamación constante, llevando a activación de metaloproteinasas que van a llevar a productos de degeneración endotelial, aumentando más la dilatación de la pared, la producción de radicales libres, y más la inflamación, infiltración leucocitaria, y todo es un círculo vicioso que va a llevar simplemente a qué cosa? A mayor alteración en la arquitectura del vaso sanguíneo, llevando a que la inflamación persistente lleve a un defecto valvular, un defecto de pared, un reflujo crónico, una hipertensión capilar, un reflujo o el leak capilar, llevando un edema, que es la consecuencia de la extravasación del contenido por todo lo ya mencionado, agravando más la inflamación, conllevando a cambios en la piel, con una piel sin folículo piloso, una piel áspera, frágil, una piel con hiperkeratosis, y a su vez estos cambios cutáneos llevan a que el paciente tenga predisposición a úlceras y se formen esas mismas, llevando a las úlceras varicosas, ¿no? Entonces, eso es básicamente por qué se producen las alteraciones, ojo, y la clínica siempre es dolor, ¿de acuerdo? A una parte del efecto estético que puede verse a unos pacientes, en la clínica es dolor. El dolor en este caso es un dolor en el reposo, a diferencia de un dolor en una afección arterial que es netamente al movimiento, ¿no? Es un dolor de reposo, semejante a un dolor tipo pesadez, tipo tensión, que va más en la pantorrilla o lesión del tobillo y más se intensifica cuando el paciente está sentado de pie y disminuye cuando se encuentra caminando o en la marcha o cuando los pies se levantan. Otra manifestación son los cambios cutáneos, miren aquí con la hiperkeratosis, eritrocianosis, que es una coloración roja o violácea, que más o menos se ve por aquí, eritrocianosis, dermatitis ocre y purpúrica, y en algunos casos puede llegar a melanodermia. Y o si se continúan esas alteraciones, aparte de los cambios de coloración, hay atrofia térmica, caída de cabello, llevando al final a las úlceras venosas. La segunda manifestación es el edema, de acuerdo con el aumento de volumen unilateral en la zona afectada, de acuerdo, puede ser un edema frío, crónico y generalmente doloroso. Ahora, hay múltiples clasificaciones, de acuerdo, del grado de afección. Esa clasificación es bastante antigua, pero yo la considero útil para que ustedes puedan diferenciar con médicos generales el grado de afección de la cirugía venosa profunda, ¿no? Ahora, hay varios grados, de grado 0 a grado 6, donde grado 6 parece que es una úlcera activa, grado 5 es una úlcera que, que no es activa, o sea, es una úlcera seca, ¿de acuerdo? El grado 1 es contra las el grado 2 que se evidencian las varices, y el grado 3 es prácticamente el edema, y el grado 4 podemos ver cambios dérmicos, o sea, pigmentación en el grado 4A y atrofia en el 4B. Ahora, hay otras clasificaciones más que ya conllevan también una mezcla entre la etiología y los cambios, etiología, perdón, y el mecanismo fisiopatológico de la lesión, pero esto no viene mucho al caso. Ahora, vamos ahí. Grado 0 no hay nada, grado 1 contra las ectasias, grado 2 donde se ven los rosarios venosos, ¿de acuerdo? Grado 3 el edema, grado 4 con los cambios crónicos, ¿de acuerdo? Grado 5 donde se ve la úlcera sin activación, o sea, úlcera seca, y grado 6 la úlcera activa o úlcera con secreción. Entonces, todo empieza desde que tú empiezas el paciente, o si el paciente va con ropa que puedas ver los mismos inferiores, o sea, faldas o shorts, lo puede ver sin ningún problema, ¿no? Pero, y pues ya hacer la inspección apenas veas al paciente. Pero si el paciente se queja de un dolor con características que tú sospechas que puede ser una enfermedad varicial, sí o sí tienes que hacer todo el argot para comenzar con la inspección, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a ver? Los rosarios venosos, o su efecto de las úlceras, o los cambios dérmicos que pueden ocasionar
dichas alteraciones. Ahora luego voy a palpar al paciente, ¿de acuerdo? Y voy a poder palparle los defectos venosos, principalmente, y voy a complementar con exámenes auxiliares, que viene a ser del uso de ecodopplers hasta flebografías, angioresonancias, que generalmente usualmente no se hace. Ahora, ¿cómo yo diferencio el tipo de edema según si es venoso o si es de tipo ortopédico? Te pregunto examen, ¿de acuerdo? El dolor de tipo venoso siempre va a disminuir con el frío, disminuye en cama, ¿de acuerdo? Aumenta al elevar, bueno, disminuye al elevar el miembro inferior y disminuye al caminar. A diferencia de un dolor ortopédico, que es prácticamente localizado, es un dolor agudo, que empeora al caminar porque obviamente es un dolor ocasionado por una alteración en la articulación y obviamente pues eso va a hacer inflamación y va a hacer mucho más dolor cuando uno fuerza el movimiento de la articulación. Entonces en ese caso es básicamente por lógica el dolor ortopédico es muy diferente al dolor venoso. Ahora, en este caso también tenemos diferencias con respecto al tipo de edema, ¿de acuerdo? Si tenemos un edema cardíaco, linfático, inflamatorio, linfático, venoso, pero recuerden hacer algo puntual, el edema cardíaco, en este caso, por insuficiencia cardíaca, la redundancia, es un edema liso, blando, con fovea, no es doloroso, de ahí se encuentra prácticamente que va a ser directamente proporcional al grado de afección del compromiso cardiovascular. Ahora, en cambio, el dolor linfático generalmente suele ser unilateral, rara vez son bilaterales, son más duros, ¿de acuerdo? Y la característica de un edema linfático es que es deformante, ¿de acuerdo? Y el edema de tipo nefrótico, obviamente, es similar a la estructura de un edema cardíaco, pero la fobia va a ser mucho más prominente, como puede ser que el nefrótico es básicamente pérdida de proteínas a nivel renal, ¿de acuerdo? Y eso lleva a hipoglucemia, lleva a proteinuria, lleva a lipiduria, y una serie de cosas más que engloban al síndrome nefrótico, ¿no? Pero lo que va a caracterizar el edema nefrótico es que es un edema con fibra mucho más marcada, ¿de acuerdo? Y se va a ubicar no necesariamente en los pies, sino puede mover edema pleural y edema en los malleolos de forma grosera. Bueno, la maniobra para diagnosticar este síndrome venoso periférico, ¿de acuerdo? Es prácticamente la maniobra de Perthes, que evalúa el sistema profundo, el que evalúa el sistema superficial es la maniobra de Schwartz, y el que evalúa al sistema venoso perforante es la maniobra de Trendelenburg, que en este caso suele ser negativa. Para cómo yo trato la insuficiencia venosa, ¿no? Para empezar tengo que saber cómo diagnosticarla, ¿no? Y el examen de elección es el ecodoppler, ¿no? Porque el ecodoppler me permite ver el diagnóstico, aparte que es fácil de hacer, no es muy costoso, no usa contraste, es rápido, ¿de acuerdo? Y me permite ver sobre todo la anatomía. Pero si el que me permite ver la fisiopatología o el mecanismo del defecto varicial es la pleximografía. Actualmente solamente usan el ecodoppler como único examen diagnóstico y indicación terapéutica. Ya no usan mucho plexismo, pero les enseño esta diapositiva. ¿Por qué? Porque es pertinente que ustedes aprendan los mecanismos de por qué se produce esto, ¿no? Porque ahora está muy de moda usar la terapia con láser, la terapia de esclero, para tratar las varices, ¿no? Pero esa no es toda la terapia, porque eso solamente cubre un mecanismo, pero no abarca diferentes mecanismos que tienen esa enfermedad. Ahora, si yo tengo un mecanismo que es una obstrucción no aguda, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dicen? Se coloca un stent. Es un mecanismo netamente de reflujo, veo, si es superficial, si es profundo, si es perforante. Si es superficial, se puede conseguir escleroterapia. Si es de las perforantes, también se puede conseguir escleroterapia, pero si es de las venas profundas, están obligatoriamente hacer una mamografía y se tiene que hacer una reconstrucción de la la válvula de la vena profunda, ¿correcto? Para poder aliviar eso. En cambio, si el problema no es a nivel ya sea del lumen de la vena o ya sea de las válvulas de la vena, el problema es porque al paciente le falta más fuerza en los músculos que van a llevar un efecto mecánico para poder ayudar a que esta sangre no puede estancarse. Obviamente se considera un ejercicio programado. Por lo tanto, si nosotros queremos englobar como le dije al comienzo de la clase, los tres mecanismos por el cual puede ser varices, es uno, ver anatomía,
2 veces reflujo de obstrucción, y 3, todo paciente, por más que le ponga cicloterapia, tiene que fortalecer el grupo muscular del miembro inferior para poder ayudar a que el grupo muscular pueda complementar la función del sistema nervioso superficial y profundo. Bueno, una vez que hemos hablado de lo anterior, vamos a centrarnos a lo que realmente nos importa, que es la trombosis venosa profunda. ¿Y por qué digo esto? Porque la trombosis venosa profunda es parte de un espectro llamado enfermedad trombólica venosa. Incluye la trombosis venosa profunda y el edema agudo pulmonar. La trombosis venosa profunda generalmente te predispone a una embolia pulmonar. Entonces, recordar, enfermedad trombólica venosa es igual a TBP más embolia pulmonar. Y la TBP te predispone casi siempre a un TEP, ¿correcto? Listo. Es más frecuente en varones que en mujeres, a diferencia de la insuficiencia venosa, que es al revés, ¿de acuerdo? Y es más frecuente en ancianos, ¿de acuerdo? Recordar eso. Factores de riesgo, pregunta examen, ¿de acuerdo? Lo que le voy a decir son los más importantes. En esta cosa aparecen muchos, pero lo que es lo más importante, ¿ya? A ver, número uno, neoplasias. Paciente que tiene esta combinación, paciente añoso, más de 70 años, y tiene un TBP, descarta cáncer hacemos contrario. Doctor, que puede ser que tenga varices, eso es un estado de estas, y lo que ustedes quieran. Descarta cáncer. ¿Por qué? Porque algunos cánceres debutan como un síndrome paraneoplásico y parte del paraneoplásico es TBP, ¿correcto? Bueno, ya hay que ser menos trágico. Ok, si tiene varices previas, puede ser, ¿ya? Las pacientes que tienen varices, y si usted le hace la anamnesis de por qué esas varices, si ha tenido no sé, pues si ha tenido buena figura, ha tenido buena alimentación, etcétera. En los embarazos se pueden poner a eso, sobre todo los embarazos múltiples o gemelares también te pueden predisponer a eso, ¿ya? Obesidad, eso es prácticamente para cada día. Y otros fármacos como los anticonceptivos orales, la terapia de hormonal de inducción, son los más relevantes. Sí, sobre todo esto que son las hemoglobinopatías o las coagulopatías, que son frecuentes de pensar en un paciente que tenga TDP y que sea menor de 40 años. ¿De acuerdo? O sea, paciente joven con trombosis venosa profunda, no pienso en cáncer, pienso en una coagulopatía. Para empezar, paciente adulto mayor que dé TEP, perdón, TDP, perdón, que puede poner un TEP, cáncer. Igual, paciente adulto mayor que está feliz de la vida y te viene a la urgencia con la triada clásica de TEP, que es hipoxemia, saturación, puede chocarse a veces. Ok, el TEP tratas, pero búscale cáncer hacemos y te voy enfático con eso porque eso siempre cuando ustedes me dicen las preguntas, ya sea de los bancos, de MIR, de STEPS, lo que ustedes deseen, un consejo, busquen síntomas clave, aprendan a desarrollar exámenes, porque eso es lo que le va a servir para su vida. Esos son los truquitos que les estoy dando sobre tips, cómo reconocer un paciente con eso, ya más o menos saben a dónde voy de idea, ¿no? Y lo que les he dicho no es floro, porque mi aplicación es antigua de 2019, te dicen, mire, enfermedad trombólica venosa, factor de riesgo, si es permanente o persistente, cáncer activo. Ok, si es transitorio, cirugía mayor, que requiere anestesia general por más de media hora. Es por esa razón que lo aumentan. Cuando vayan a cirugía ustedes y vayan a preparar a un paciente para una cirugía abdominal, cirugía traumatológica o cualquier cirugía que tenga una duración bastante amplia, de tiempo, perdón. Entonces sí los vendan a los pacientes. Pronto. Listo. Seguimos. Estos son los síntomas de la tuberculosis profunda. Acá lo veo, ¿no? Clarísimo. Son pacientes que tienen un edema unilateral, doloroso, con coloración rojiza, eritrocianótico, o a veces cianótica, o a veces no tiene coloración alguna, pero es un edema doloroso, duro, no flogótico. ¿De acuerdo? Ahora, estos signos se pregunta examen, chicos, ¿ya? En los cuales el más representativo es el signo de OMAS, obviamente que es un dolor a la dorsiflexión pasiva del pie, pero si tengo un dolor provocado, si yo
aprieto los gemelos, ¿de acuerdo? Es el signo de Olo. El signo de Olo es el dolor cuando ustedes presionan los músculos gemelares, ¿de acuerdo? Y el signo de Hoffman es un dolor con la dorsiflexión pasiva del pie. Generalmente ese dolor se ubica a nivel gemelar. Luego tengo el signo de Page, signo de Queen, signo de Sig, y ya es otra cosa. Bueno, si bien es cierto, los signos y síntomas ayudan, pero a veces no sirven si son únicos. Porque como podemos ver aquí, tenemos varios signos semiológicos que tienen una sensibilidad pobre, una especificidad pobre también. Pero si nos juntamos por lo menos más de dos o tres, la sensibilidad y especificidad aumenta. Ok, tengo un paciente que yo sospecho de TDP, ¿ya? Entonces, acá tengo un score que la verdad muy poco lo usamos, más usamos la parte visual, pero también vale que lo usen, ¿no? Por ejemplo, tiene un cáncer activo, ya, pues, acá. Tiene parálisis, parecias, en fin, también puede ser. Tienen antecedentes de haber sido documentado TDP o tiene enfermedad varicosa, o sea, van sumando puntos, ¿no? Por lo tanto, sospecha pobre a sospecha. Basta que tenga más de un punto para hacer a la sospecha o un punto menos para hacer baja sospecha. En ambos escenarios pide símbolo D, ¿correcto? Ahora, escenario poco probable. Dímelo D negativo, chao, no es TBP, ¿ok? Dímelo D positivo, pide eco, Doppler. Eco Doppler negativo, no es TBP. Eco Doppler positivo, anticoagulas. Listo. Ahora, alta probabilidad. Dímelo D negativo, pide seco. O sea, tanto pacientes con alta probabilidad, ¿de acuerdo? Porque tienes estos scores. El número te sale positivo o te sale negativo, eco, ambos. Ok. Eco en el brazo de alta probabilidad, de dímero de positivo. Ok. Si el eco es positivo en el brazo donde está el dímero de positivo, das tratamiento. Pero si el eco es negativo, pero tienes un dímero de positivo y has descartado que no tengan otras cosas que te puedan elevar el dímero, te divides el eco en una semana. Si el eco es negativo, chao. Y si es positivo, das tratamiento. ¿No? Pero vamos al brazo donde el dímero es negativo y le das el eco, pero tienes alta probabilidad. Si es que el eco es negativo, chao, se queda ahí. Pero si el eco es positivo, anticoagula. ¿Ya? Ahora, en este caso, el libro de se lea por cualquier cosa, así que más tiene el valor como valor predictivo negativo, o sea, para descartar diagnóstico, no para confirmarlo. Y se fue elevado por infecciones, quemaduras, traumatismos, ictus. Por eso que el examen de elección inicial es el ecodoppler, que tiene una sensibilidad bastante importante. La fotografía era conocida, él se considera el gol estándar, pero es incómoda, ¿de acuerdo? Prácticamente dos, y se usa contraste, y no lo puedes usar en los renales, obviamente. Y obviamente, pues, al hacer un examen mucho más laborioso, además demora más tiempo, si es el gol estándar, pero el examen de inicial de elección es la ecografía. Mira, tiene una sensibilidad bastante buena para detectar TBP proximal, ¿de acuerdo? En cambio, cuando son trombos distales, baja un poco la sensibilidad, igual sigue siendo buena, y alguna sensibilidad aceptable es aquella que supera mínimo el 75%, ya tiene 80, así que no hay ningún problema, ¿no? Sin embargo, ¿en qué pacientes yo estudio trombofilias? ¿No? En pacientes que básicamente sean jóvenes, ¿de acuerdo? Que hayan tenido dos o más episodios de cualquier otro trombótico, ¿de acuerdo? Que debutan de los 50 años, que tiene un antecedente familiar directo de primer grado de eventos trombóticos, ¿ya? Y en este caso, ¿qué debo estudiar? ¿No? Proteína C, proteína S, lipídico para descartar LES o SAF en este caso, descartar hipermocistenemia, disfibrinogenia tenemos que descartar, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo debe pedirse esto? Cuando no sea la etapa aguda. O sea, en este caso no debe tomarse
las pruebas con el paciente tenga agudo, o sea, primero hay que anticoagular, hay que bajar el defecto, y después se le pide el examen, ¿no? Para el paciente que esté embarazado se le puede pedir, y el paciente que toman anticoagulantes, perdón, anticoagulativos tampoco, perdón. Esto. ¿Por qué se hace eso? Para evitar recidiva, para evitar obviamente recurrencias y sobre todo definir el tiempo de anticoagulación. Para los riesgos del primer episodio van a ser, pucha, dependiendo de cada factor. Como podemos ver, los riesgos son muy altos en los pacientes que tienen trombofilias, llegando casi a un riesgo de 80 veces, pero la prevalencia es muy, pero muy baja. Sin embargo, el cáncer, miren, 2.5 a 5 veces más el riesgo, la obesidad no se queda atrás y sobre todo la cirugía mayor, si es que no se actúa adecuadamente, llega en valores muy altos de riesgo, ¿no? Elevados también, sobre todo si es un embarazo pero no es un embarazo gemelar o múltiple, también te predispone a que tengas no solamente insuficiencia venosa, sino puedas tener. Y vamos a empezar con el tratamiento, ¿no? Y con el tratamiento me voy a adelantar a este slide. A ver, normalmente, ojo, si vamos hablando de un cuadro de trombosis venosa profunda, el tratamiento es fácil, es limpiar el trombo y ya está, ¿no? Y como limpias el trombo, antes se usaba antiagregantes, porque se pensaba que tenía una participación activa alta en las plaquetas y la antiagregante era bestial, ¿no? Y usaba la aspirina. Sin embargo, se dio cuenta que con la aspirina, en ese caso, usaban el estudio Aspir, ¿de acuerdo? Y el estudio Warpasa, que comparó aspirina con warfarina, y demostró simplemente que la aspirina no servía mucho para evitar que ocurra otro evento. ¿Qué quiere decir? A diferencia de la fibrilación auricular, que anticoagulas, no antiagregas, a los pacientes para evitar un ictus, en estos casos, a los pacientes con enfermedad trombónica venosa, tú anticoagulas, no antiagregas, porque demostramos que la aspirina no sirve para nada en ese contexto, ¿ya? Salvo que tenga una indicación especial probablemente por hematología, sobre todo con hemofiles, ¿ya? Demostró, pero queremos evitar con la anticoagulación en sus pacientes con TBP, ¿de acuerdo? Una sola cosa, recidiva de evento tromboembólico mayor. En este caso, recidiva de TEP. Ese es el objetivo claro. Ahora, segundo, doctor, me marea con esto. Ya, más fácil. Dijimos que la aspirina, chao. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Anticoagular. Ok. Igual que en FA, que han tenido su clase, hay dos formas de anticoagular por vía oral. Anticoagulares antivitamina K, anticoagulares de acción directa. Los DOACs, o antes mal llamados nuevos anticoagulantes, o NOACs, que son el apixaban, rivaroxaban, dabigatran y doxaban. Claro. Hago siempre el comparativo con FA. Warfarina y los DOACs, ambos te cubren igual para enfermedades ictus. Pero ¿cuál es la ventaja? Que los DOACs son más seguros, porque tienen menor riesgo de sangrado mayor, sobre todo. Sangrado mayor se define como aquel sangrado que tiene peligro en la vida del paciente, pérdida de hemoglobina más de 2-3 gramos al toque, y sangrado intracraneal son definidos como sangrado mayor. Entonces, demostró que warfarina tenía más riesgo de tener sangrado mayor que los anticoagulantes directos, son más seguros y por lo tanto son indicación no A. Pero, ¿cuál es el problema? Son caros. Un ejemplo, como la warfarina te cuesta el blister un sol, ya, 5 soles si es más exacto, el blister de 20 10 pastillas, no más 30, ya te saldrá entre 3 soles y 10 soles, ya no mucho, un pro, ya no exagero mucho. Otro, el CIS gratis, ya, si lo puedes comprar. Pero los anticoagulantes directos no hay genéricos. Doctor, pero hay bioequivalentes. Perfecto. Sí, pero no hay de distribución general. Al menos que en el hospital el CIS lo ponga como supeditorio, que es engorroso porque piden un montón de requisitos.
¿ya? Pero la mayoría de población no puede acceder a un anticoagulante directo por vía de un sistema de salud público. Tiene que comprarlo. Y el costo es 30 veces más que una warfarina. O sea, estamos hablando de 200 soles, 180 soles. El original puede llegar hasta 300, pero los bioequivalentes que son, pues no copias, no son elaborados por otros laboratorios que tienen el principio activo ya del fármaco original y ya generan su propio fármaco, son más baratos, pero obviamente es caro si comparado con warfarina. Ahora, por qué hago esta tingencia? Porque a diferencia de FA, que ya he mencionado que sí tiene cierto papel protagónico, con el efecto embólica venosa, sobre todo con la TDP, los anticoagulantes directos, en este caso, y lo voy a mostrar por aquí, ¿de acuerdo? Recurrencia a esto, miren, ese con rivaroxaban, doctor, mire, factor protector, pues me llamó la confianza, no fue significativo. Dabigatran, tampoco. Apixaban, no. Edoxaban, tampoco. O sea, lo que quiero decir es que no te da ese plus que te daban los anticoagulantes directos con respecto a, o sea, si bien es cierto, algunos estudios decían que eran un poquito más eficaces que warfarina, los anticoagulantes directos para prevenir ictus, pero no era muy significativo, o sea, te da una tendencia, y algunos sí, algunos no, que va a depender mucho también de la metodología y la estructura del estudio, pero en estos casos, él te dice, ok, puede dar los directos, son seguros, sí, o sea, tienen menos sangrado mayor, pero te va a proteger igual que warfarina, o sea, fueron estudios de no inferioridad, lo que sí demostraron su significancia estadística. Estos fueron de superioridad. Por lo tanto, puedes darle, sí, pero la eficacia es igual que igual. Son más seguros, sí, pero tienen que ser igual para ellos. Entonces, ese es el problema. ¿De acuerdo? La prevención. Y por último, ahora, ¿por qué es importante esto? Porque yo tengo que iniciar el tratamiento. ¿Cómo lo inicio? Englobándome tres cosas. Muchos de ustedes van a ser internos de medicina y les doy un consejo para su vida. No aprendan lo bueno de cada asistente y, no, y miren lo malo, pero no lo aprendan. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando lleguen, yo también soy interno, es cansado, ¿de acuerdo? Pero la evolución es cómo el paciente está día a día, no es un copy-page, ¿de acuerdo? ¿Y por qué les digo esto? Que los internos de Cardoso, ya que otros colegas de repente los misma mucho, porque esto es lo que tienen que hacer con los pacientes, un seguimiento. Los pacientes normalmente en salas de medicina, salvo me equivoque, pues yo no, yo estaba fuera un año, ¿ya? Tiene una estancia hospitalaria prolongada de 10 a 14 días, salvo patologías que no son tan complejas, por decirlo así, o tan difíciles de estudiar, no porque sean complicadas, sino porque el sistema se demora mucho con los exámenes. Los pacientes se demoran 5 o 6 días en esas condiciones, pero la mayoría se queda 10 a 14 días. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque el tratamiento inicial para un paciente con trombosis y no profunda se da hasta los 10 días. En otras palabras, 10 días tiene que estar el paciente hospitalizado. En esos 10 días tienes que dar el tratamiento tipo adecuado y tratar de descartar la mayor cantidad de etiologías comunes que tengan el TBP. Si está mucho mayor, cáncer. Vamos a ver qué también tipo de cáncer le pueden poner. Por lo tanto, tienes que deshacerle al gastro, al oncólogo, en fin, ¿ya? Entonces, manejo inicial, lo más fácil, ¿de acuerdo? Podemos usar heparinas, o en algunos casos también pueden dar enoxaparina, subcutáneo, que es más fácil, ¿ya? Acá ponen Fundapar, no se ve en el Perú, Riva y Apixa, que sí hay, pero la salvedad es que cuestan plata. Entonces, vamos a suponer que estamos en el hospital, por lo tanto, es más fácil usar enoxa. Doctor, yo quiero usar heparina, perfecto. Vas a usar heparina, con la salvedad que tienes que estar pinchando al paciente para medir los tiempos de coagulación,
porque eso te puede pasar. Y pregunta, ¿a usted le va a gustar que le pinchen cada 6, 12, 24 horas? No, no le va a gustar para nada. Entonces, usted no usa parina, que me pierda. ¿Ya? Listo. Y además la enfermera no nos va a odiar. Cuando sean internos, nunca se ganen a una enfermera. Es lo peor que pueden hacer. Ahora, ok, 10 días. Doctor, ¿ya qué pasa en 10 días? Perfecto. Si tengo que decidir si anticoagulo a largo plazo, que es hasta 3 meses, o de por vida, que es extendido. ¿Y eso de qué depende, doctor? Depende de que si yo tengo una enfermedad trombólica venosa, sea TEP o TBP, que no ha sido provocada, uno, dos, que no sea recurrente, y tres, que no esté asociada a malignidad o a cáncer. Por eso les digo, muchos de ustedes se van a encariñar con los pacientes, sobre todo con los adultos mayores. No lo hagan. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que descartar cáncer, hacemos algo contrario. Y muchos cánceres, chicos, vamos a ver acá, de ustedes de corana, pues vamos a ver por qué. ¿Qué cáncer tienen que descartar? Alto riesgo, estómago, endoscopía, páncreas, ni qué decir, operación de vía pobrísima. Alto riesgo, pulmón, linfoma y cáncer ginecológicos y genitourinarios, excepto próstata. Y ha habido casos que el paciente solamente ingresa por la TDP porque le molestaba la pierna, ha tenido una tos así, una garraspera, que nadie le da bola, viene un asistente, así como yo, molestoso, interno, tómale eso, no, tómale, todo el pulmón lleno. ¿Cómo le dice a esa paciente que se va a morir de cáncer? Es difícil, y el interno le choca. Entonces, por eso les digo, está bien que se trate a los pacientes como una familia. Todo paciente tiene que tener un trato cálido, un trato humano, pero no se involucra. ¿Por qué? Porque es difícil comunicar las malas noticias, sobre todo en un paciente adulto mayor que tenga TBP. Te descartas cáncer, respiras tranquilo. ¿Qué podrá hacer? N cosas, pero el cáncer es lo más peligroso, ¿no? Entonces, ese, le doy ese consejo y espero que lo tomen de buena manera. Segundo, ¿por qué es importante eso? Porque el tratamiento continuo y crónico es con medicación oral. Y aquí puedes usar warfarina o cualquier anticoagulante de acción directa. Obviamente con warfarina tienes que medir INR, que tiene que ser 2 a 3, casi similar a lo que se vea. Con la lo sube un poquito. Pero con los anticoagulantes directos no tienes ese problema de medir eficacia, porque automáticamente por estudios se sabe que son eficaces a la dosis que le das. En cambio, con los pacientes con warfarina, el problema con ellos es que a una parte del sangrado, la dosis no es estándar. A algunos pacientes tú le das media tableta al día, te sangran. Tienes que estar jugando con la dosis, media tableta intermedia, y no sangre de buen INR. Otro paciente le das 5 o 7 miligramos al día de warfarina y no, el INR sigue siendo 1. Y obviamente pues hay que ver por qué, ¿no? No es porque la dosis sea insuficiente, sino también que puede ser que el paciente esté tomando cosas verdes, que tiene vitamina K obviamente, o no la vacía. Entonces, y aparte tiene que estar pinchándolo cada mes para llegar con un INR adecuado. Y eso implica que el paciente tiene que ir al hospital, si que no quiere pagar un de población, para que tome su perfil, con el sistema que está colapsado y todo lo demás. Entonces, es importante ver también la realidad del sistema de salud que tenemos. Ahora, doctor, entonces con lo que me está diciendo, ¿usted está en contra que use warfarin? Claro que no. O sea, yo personalmente uso warfarina en los pacientes que no tienen recursos. Pacientes que pueden comprar, y digo, ¿sabe qué pasa esto? Siempre bien elegir al paciente. Ok, doctor, pero, ok, puede que el paciente usted lo convenza y elija. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que el paciente no puede comprar 2 meses, 3 meses. Es familia. Por eso acá es voy. Informar las malas noticias, informar lo difícil, es complicado. Nunca asuman un factor protector con las enfermedades cardiovasculares. Comuniquen siempre la verdad. Por más que duela, díganla. Ejemplo con esto.
paciente estándar, ¿eh? Y yo justo voy a poner un ejemplo real, porque tuve un paciente trabajando en Huánuco, ¿ya? Que había visto un colega que justo había ido de rutina, ¿ya? Porque tenía un chequeo, le hizo una tomografía, y le encontraron una tromboembolia pulmonar crónica. El colega lo ve, habla con la familia, ¿ya? No obtuvieron una respuesta en ese momento, porque obviamente costaba. Eran como, si mal no me equivoco, era una pareja de jubilados, tenían de salud, pero tenía como 5 hijos, todos trabajando, todo eso, y son 5 hijos que no pueden, bueno, uno entiende, ¿no? 5 hijos, todos profesionales, buenos ingresos, podían costear un medicamento de estos, ¿no? Que, como le digo, no, de unos 50 soles, 12 soles mensuales, de 5 son 40 soles por mes. Se supone que deben dar. No, doctor, no, ya no estamos pensando. Entonces, el colega, para poder decidir anticoagular, lo anticoagula con warfarin. Ya. Yo llego, ¿ya? Y al final, yo le mando estudios de, bueno, ya el colega ya había avanzado estudios de oncológicos. Y bueno, cuando llego tenía resultado. Tenía un cáncer pulmonar. Entonces, y la warfarina ha hecho hematuria. Y solo estaba con enoxaparin. Y también enoxaparin interdiaria, porque obviamente el paciente también se hará con enoxaparin. Es raro, pues es raro. Entonces llego, le acaban a Pixar, que entre comillas es el volante más seguro, pero igual tenía un riesgo de sangrado. O sea, es menor. O sea, los anticoagulantes directos no te excluyen sangrado. Tu riesgo es mínimo, pero existe. Le comuniqué al familiar, a los familiares, a los hijos, no compré la Pixar, y me sangró. Y dije, ¿qué hago? Entonces ahí en ese caso, el último paso que se usa es colocar un filtro en vena cava superior, ya que es un procedimiento invasivo, que prácticamente como colocar un colador, ¿ya? Para evitar que los trombos se sigan disparando en el pie, que el foco lo tenía en el pie, ¿no? Que la dosis de trombos. Y ya está, pues tenía que comunicar eso. Entonces el punto es que ahora que estén ustedes en la sede y ven muchas carencias, gente demasiado pobre, pero ven también gente que lo ven, o sea, ven que tiene un iPad, tiene un iPhone de última generación, mira el reloj, no, otro ¿qué me lo decís? Y decís, lamentablemente, tienen medicamentos que no son malos, ¿ah? Pero algunos medicamentos necesitan ser repotenciados. Y ahí tú ves la gente que hay. Entonces, no puedes ir tú como protector de los pacientes, porque tú proteges su salud y su bienestar, a veces tomar una posición paternalista. No, pobrecito. Es el peor error que pueden hacer. Y esta clase es por esto. Esta clase es porque ven que la mayoría de pacientes que tienen cáncer, que tienen TBP, son adultos mayores. Y ahí viene la crucificada, ¿no? Si tienen hijos, caballero, tu padre te dio, tu madre te dio estudio, trabajo, es lo que eres por ellos, hombre, te toca cumplir, ¿no? Y hay hijos que no lo hacen. O ves adultos mayores que están solos con esto. Por lo tanto, es una de esas muy triste. Y ahí sí, tienes que darle lo que sí le dé. Sabiendo que hay alternativas mejores, sí, pero es lo que hay. Que también le va a beneficiar, por supuesto, pero no tanto como lo otro. O sea, algo en vicio hay, pero a unos riesgos y un poco beneficio menos que el otro. Entonces son problemas que hay que tener en cuenta. Y otra cosa que también tiene que evaluar del cáncer, es ver las plaquetas, obviamente, ver los leucocitos, la hemoglobina, y ahí se va a poner. Ahora, todo eso que les he dicho, ¿por qué sirve? Porque si tú tienes un paciente, vamos a suponer, ojo, supongamos, el paciente no haya venido por un TDP y ustedes lo ven en el serum, se hace un chequeo de un paciente oncológico y descubren, no sé, tiene cáncer pulmonar. Un ejemplo, ¿no? Entonces, si tiene cáncer pulmonar y no ha debutado ni con TBP ni con TEP, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que hacer de profilaxis? Y para eso sirve el score de Corana.
para profilaxis anticoagulante. ¿De acuerdo? Si el score de Corana tiene mayor o igual a 2 puntos, ¿de acuerdo? Hago una prevención primaria de eso. Y como se están dando cuenta, lamentablemente, si ustedes se encuentran en uno de sus pacientes de estos tipos de cáncer y no tienen enfermedad pública venosa, tienen que dar anticoagulación por 6 meses, ya sea con Rivaroxaban 10 miligramos al día, o sea, una vez al día por 6 meses, o apixaban 2,5 cada 12 horas por 6 meses. Pero si el paciente ya tiene tratamiento, o sea, ya ha sido diagnosticado de una enfermedad pública venosa, o sea, ya estamos en un contexto crónico, en un contexto que ya ha sido diagnosticado que ha tenido TBP por causa de malignidad. Y por eso el Corán es importante porque te permite estudiar los mayores cánceres que pueden originar esto. Si bien el Corán te sirve como profilaxis, pero sus ítems te dicen una información importante. Que estos cánceres son los que te pueden dar mayor incidencia para neoplásico, que es parte del paraneoplásico, porque hay muchas cosas. Acuérdate que el paraneoplásico puede ser hipercalcemia, puede inducir anemia crónica, puede inducir hiperpartidorismo, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero también pueden hacer menos demonios como TDP. Entonces, el objetivo del Corana es, si tú diagnosticas estos cánceres, tienes que dar profilaxis, ¿de acuerdo? Porque prácticamente, sobre todo los pacientes de alto riesgo, estómago y páncreas. Los pacientes de muy alto riesgo, ahí tienes que buscar plaquetas, leucocitos, algo que te sube más igual a 2 puntos. Pero si tú ya, ok, tú no sabes que tienes cáncer, no lo sabes, pero tienes el TDP, estos ítems te pueden ayudar, sobre todo los oncológicos. ¿Por qué? Porque la medicación es de por vida. En cambio, si tú no tienes ninguna TDP, pero tienes el cáncer, la profilaxis es por 6 meses. Ahora, aquí hay un problema importante. Los pacientes oncológicos tienen un pool de medicamentos. Ok, doctor, ya. El paciente tiene ya, un corazón 2 puntos, pero su quimioterapia y su radioterapia interaccionan mucho con los anticoagulantes, sea con apisaban, o sea con warfarina, o sea con Riva, con Davica o con Edo. Interaccionan, hacen que el quimioterápico baje de potencia y aumente la eficacia de los anticoagulantes, por lo tanto aumenta el riesgo de sangrado. En ese contexto no se recomienda la profilaxis. Por lo tanto, aquí tiene que ir en la mano el oncólogo y el cardiólogo para ver qué tipo de esquema usan para tratar el cáncer sin que éste repercuta como riesgo de sangrado o de profilaxis para TBP. Ahora, si no es el oncólogo, el internista o el médico de cabecera que el paciente se ha atendido. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo ya un cáncer activo, pero tengo ya una trombosis venosa profunda, un TEP que ya ha sido resuelto, y la causa ha sido una malignidad, entonces tengo que elegir anticoagulante directo, o en su defecto de que no se puede hacer eso, ¿ya? Elijo una heparina bajo peso molecular. Y igual, da un riesgo de sangrado alto si lo comparo con los anticoagulantes de acción directa, pero es mucho menor el costo. ¿Listo, chicos? Bueno, la clase ha sido corta, ¿de acuerdo? El objetivo de esta clase era básicamente darles las ideas puntuales de este. Ya, ahora repito. El objetivo era básicamente ver que ustedes entiendan los puntos claves de la enfermedad inicial y las enfermedades medicamentosa profunda. Ya, a ver, me pidió Camila que pueda repetir las perforantes. Perfecto. Ahí miran. Con respecto a las perforantes hay varios grupos, ¿de acuerdo? Los grupos vamos a ponerlos aquí. Ya, un ratito. La principal función de las perforantes es prácticamente comunicar los sistemas venosos periféricos y profundos. Es su principal razón de existencia, ¿ya? Pero esas perforantes que están acá, ojo, son estas, ¿no? Por ejemplo, aquí los grupos florales son, en este caso en el muslo, van a ser dos, de acuerdo que sí, van a ser constantes, de acuerdo al grupo de dos.
que se encuentra en el tercio superior del muslo, y el grupo de Hunter en el tercio inferior. Y en la pierna va a tener varios grupos: el grupo de Boyd, que se ubica en el tercio superior de la cara interna; el grupo de Sherman, que se ubica por debajo del grupo de Boyd; y el grupo de Coquet, que puede ubicarse a 9, a 13 o a 18 centímetros de la punta del dedo del hallux, y que abarca hasta la región de rombopopliteo. O sea, todo ese trayecto que prácticamente ocupa pie, tobillo y pierna, ahí puede estar el grupo de Coquelet, a 9, a 13 o a 18 centímetros. Listo. Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta, duda, interrogante? Bueno, creo que todo está claro. Ya, dos cosas más para terminar la clase de hoy. Por favor, al grupo que va a exponer el conversatorio, las diapos, por favor, me la pasan muy bien la noche a mi WhatsApp, ¿ya? Para poder revisarlas, para mañana, el viernes, tal, puedan hacer las correcciones, por favor, ¿ya? Y bueno, pues traten de hacer una buena exposición, que eso va a ser su nota, ¿ya? Para abajo es una cosa generales. Con respecto al conversatorio, el grupo que expone su nota se divide en dos: en cómo elaboran las diapos y la nota de exposición de cada uno, ¿de acuerdo? O sea, 50% vale cómo hacen las diapos y 50% vale cada uno su exposición, ¿correcto? Y la nota de los demás grupos que no exponen es la base del informe del diagnóstico definitivo, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que el diagnóstico sea, no sé, pues, leishmaniasis cardíaca, ¿ya? Un ejemplo, ¿no? No quiero que me hablen del parásito, que me hagan, que haga un copy-paste de la diapo de Náquira o de Ortiz, que según enseñarán ahí. No quiero eso. Hacen eso, lo jalo. Quiero que desarrollen el diagnóstico definitivo. Ok, ¿qué tan frecuente? Definición de leishmaniasis cardíaca. Bueno, eso no existe, pero es un ejemplo. ¿Ya? Definición: etiología, epidemiología, mundial, latinoamericana, peruana, un párrafo a lo mucho, dos, de la infección del bicho, no quiero más. Luego, diagnóstico, luego, tratamiento, ¿de acuerdo? Y todo tiene que ser con bibliografía no menor a 5 años, de revistas. Usen PubMed, Scopus, Lilacs, Google Scholar, ¿de acuerdo? Pueden usar sus libros, pueden también usar Carlson, Farrera, Cecil, ¿ya? No hay ningún problema. O Logranwald también, ¿ya? Pero el objetivo de que quiero que ustedes hagan eso es que comienzan a buscar información, que busquen también. Yo sé que es una semana difícil, chicos, es la semana de la medicina. Muchos están en la gincana, en esas cosas, y me estarán odiando. Pero yo he sido así con todos los ciclos en curso, todas estas semanas. Hago un esfuerzo y para que puedan tener buena nota. ¿Ya? Listo, chicos. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el conversatorio, porque el día de mañana creo que tienen charla con la trasandero, creo. Así que me despido en eso. ¿Listo? Chicos, un abrazo. Hasta luego. Bendiciones.